buenas noches. Hoy, martes 1 de agosto de 2017, declaro abierta a las 8 de la noche la sesión de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco con el tema Mes de la Medicina. Empezamos el mes de la Medicina, nuevo tratamiento de enfermedades problema, con la conferencia EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, a cargo de nuestro invitado, doctor Aldo Carrasco Carrizosa. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El presidium de esta noche está integrado por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros el doctor Ignacio Mariscal Ibarra, que se desempeña como director de la Academia de Ciencias de la Salud. Está con nosotros el doctor Aldo Carrasco Carrizosa, invitado y conferencista, y el de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general. En estas condiciones, y dada la intervención del doctor Ignacio Mariscal Ibarra, se le otorga el uso de la voz para que haga una serie de comentarios. Muchas gracias, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Es un honor contar con su presencia, como lo es con la presencia del doctor, nuestro invitado de esta noche, el doctor Aldo Carrasco Carrizosa. En este año, el mes de la salud, el mes de la medicina, vamos a tratar unos temas diferentes a lo que tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos la oportunidad de escuchar algo sobre la primera causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad vascular oclusiva de corazón. Escuchamos la primera causa de incapacidad permanente en el adulto, que es la enfermedad vascular cerebral o la tapazón de las arterias de nuestro cerebro. Estuvimos hablando también de la primera causa de muerte en el paciente silente, en el paciente hospitalizado, que es el tromboembolismo pulmonar. Estuvimos hablando algo sobre obesidad y un otro tema adicional. En esta ocasión no vamos a hablar sobre las primeras causas de enfermedad, pero sí vamos a tratar los padecimientos, manejos modernos de enfermedades problema. Vamos a estar abordando el tema del día de ahora por el doctor Aldo Carrizosa, como lo acabo de mencionar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada también EPOC. Todos conocemos algún paciente, alguna persona con esa enfermedad, o tenemos un pariente con ese padecimiento, o posiblemente somos portadores de este tipo de padecimientos y hay necesidad de conocer qué son, cómo los podemos manejar, qué podemos esperar. El próximo martes, el doctor Alejandro Montaño nos va a hacer favor de abordar el tema de hepatitis. Hepatitis, una enfermedad que se vuelve crónica, silente, y que cuando nos avisa que ya está presente, frecuentemente es demasiado tarde para hacer algunas cosas en favor del paciente. Hay algunas novedades en cuanto al tratamiento y por eso se cita ese tema. En el tercer sábado vamos a hablar sobre la fragilidad en el paciente senil. La población mexicana está incrementando su esperanza de vida. Estamos actualmente pensando en que tenemos 72 años para el género masculino y 76, 78 para el femenino. Un promedio de 76 años de esperanza de vida del mexicano, a pesar de los intentos de algunos grupos antisociales. Estaremos también abordando el tema de cirugía bariátrica y metabólica. ¿Qué cosa es eso? Esto es una forma en la cual se está manejando el problema de la obesidad, la epidemia actual de la medicina, la obesidad.
estaríamos pensando que si no estamos con esto de la cirugía bariátrica en el manejo del paciente obeso, no estamos retrocediendo la época de los barberos en los cuales eran los cirujanos de la comunidad, y que estamos tratando de manejar un padecimiento que tiene algunas patologías o mecanismos fisiopatológicos propios con un proceso de cirugía. Pero hasta el momento se puede considerar como uno de los procedimientos terapéuticos más apropiados de este tipo de pacientes. Y finalmente, pero no menos importante, en el quinto martes del mes de la medicina, hemos invitado al doctor José Parra Carrillo para que nos hable de insuficiencia renal crónica. El día de ahora vamos a hablar de EPOC, que es una enfermedad crónica degenerativa del pulmón, y estos temas son abordados porque todos queremos vivir más y mejor. Y entonces vamos a buscar el mecanismo de que tengamos algunos conceptos para ver si podemos incidir en este punto. Todos queremos vivir más y mejor. Gracias. Sí, gracias, doctor. El conferencista de esta noche, el doctor Aldo Carrasco Carrizosa, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es neumólogo. Alta especialidad en broncoscopía intervencionista realizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Cuenta con la acreditación del International Master Degree in Pulmonary Hypertension. Fue médico adscrito al servicio de terapia intensiva del Hospital Ángeles Roma. Médico adscrito al servicio de urgencias del Hospital México Americano. Actualmente es adscrito al servicio de neumología en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE. Neumólogo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Desarrolla práctica privada en diversos hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. Es también profesor adjunto de la residencia en Medicina Interna del Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE. En esas condiciones lo recibimos con un aplauso y se le otorga el uso de la voz. Pues muy buenas tardes a todos, tardes, noches ya. Agradezco mucho la invitación para que me permitan acercarme a ustedes a platicar de algo que es importante en el sentido de la prevención y del tratamiento, porque estamos viendo cada vez más que las enfermedades asociadas a hábitos dañinos como el hábito de fumar pues están causando estragos en la sociedad. Como ya lo comentó el doctor Mariscal, pues las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad en el país y en el mundo en general, pero datos estadísticos nos muestran en la actualidad que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al fumar o a la exposición al humo de leña ya en la actualidad es la tercera causa de muerte. Ese es un dato que la verdad causa miedo, porque esta proyección se había hecho para el 2020 y es lo que nos habían comentado en el último congreso de la Sociedad Latinoamericana de Tórax. Pero en el Congreso de Puebla de Neumología, pues se nos adelantaron datos y ya se nos dio el dato contundente de que es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces es un número que la verdad es importante. Vamos a ver las consecuencias de la enfermedad tanto en costos económicos como para la calidad y la cantidad de vida del paciente. Y como dijo el doctor Mariscal, creo que cada vez queremos vivir más y mejor. Y estos pacientes no viven más y no viven mejor. ¿De acuerdo? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria y que se considera progresiva, es prevenible y tratable. ¿Por qué prevenible? Porque si nosotros impactamos en la población para que deje de fumar o que se exponga a las sustancias tóxicas, vamos a disminuir el número de casos cada año. Se caracteriza por una obstrucción al flujo de aire, o sea, el paciente tiene dificultad para respirar
y está asociada con una reacción inflamatoria pulmonar frente al humo de leña o frente a la exposición al humo del cigarro. Son los dos principales factores de riesgo. Puede estar acompañada de síntomas como tos, disnea, que es la dificultad para respirar o falta de aire, o tos con expectoración abundante, y cursa ocasionalmente con exacerbaciones, pero también hemos visto que tiene efectos extrapulmonares, es decir, que este daño que provoca el cigarro en el pulmón se puede reflejar en otros órganos, principalmente el corazón, el sistema nervioso central, el sistema vascular periférico, etcétera. Como les explicaba hace rato, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocupa los primeros 5 lugares de mortalidad y de morbilidad en el mundo. Esta diapositiva está basada en un consenso mexicano que se hizo en el 2012 y bueno, como ya les pasé el dato, ahorita ya no está dentro de las primeras 5 causas, sino dentro de las primeras 3. Entonces, ese dato ya se modifica y su prevalencia en personas mayores de 40 años es de más del 10%. Este es un dato de México. Se hizo un estudio muy grande en toda Latinoamérica que se llama Estudio Platino y ese estudio nos permitió identificar las enfermedades pulmonares en diferentes poblaciones de Sudamérica. Se hizo en Montevideo, se hizo en Cali, se hizo en Buenos Aires, se hizo obviamente en la Ciudad de México y se hizo también en Lima. De todas las ciudades que se investigaron, donde más se detectó tabaquismo fue en Montevideo. Entonces, ahí nos gana. La prevalencia en mayores de 40 años pues es de cerca del 12-13%. Pero México tiene el nada honroso tercer lugar en cuanto a tabaquismo en Latinoamérica. Entonces, es un dato que también debemos de tomar en cuenta para nuestros pacientes. Como les platicaba hace rato, en México es una enfermedad subdiagnosticada y como lo van a ver adelante, el diagnóstico es relativamente sencillo, pero bueno, no tenemos la cultura para acudir con el médico cuando hay sintomatología característica de la enfermedad. Y bueno, como les comentaba, en México, de acuerdo al estudio Platino, la prevalencia, es decir, el número de casos que tenemos en la actualidad, es aproximadamente de 7.8% en personas mayores de 40 años. Si sacamos números, tenemos una población 60 millones mayor de 40 años y una prevalencia del 8%, estamos hablando que hay cerca de 5 millones de enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que dicho, pues parece fácil, ¿no? Pero ya aplicándolo a los sistemas de salud, pues es un número que la verdad sí causa preocupación. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de donde yo soy egresado, en la Ciudad de México, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocupa el segundo lugar en visitas a urgencias y el cuarto lugar como causa de hospitalización. O sea, esto condiciona unos gastos inmensos para la Secretaría de Salud. El estudio Platino que les comentaba mostró que el 37.5% de la población mayor de 40 años de edad en comunidades utiliza todavía la leña o el carbón para cocinar. Y eso es algo que vemos todo el tiempo. En el ISSSTE, por ejemplo, tenemos aproximadamente un 30% de nuestros pacientes que están expuestos a humo de leña o de carbón, que vienen de las comunidades. Y bueno, como lo comentábamos, esta relación se presenta más en la mujer. Desgraciadamente las mujeres tienen exposición al humo de leña porque pues están 2, 3, 4, 6 horas al día cocinando para la familia. Esa es su labor. Y hasta antes de que se hicieran las cocinas ecológicas, que ahora se le llama, pues todo el humo les llegaba. Y el daño que les causaba esto o que les causa esto se considera 3 a 5 veces más que si fumara la persona. Por eso es que tenemos tantas pacientes en los hospitales con la enfermedad. Esta es una fotografía de la vida real, es una fotografía de una casa en la Huasteca Potosina, donde hice mi servicio de medicina interna en Tamazunchale. Estuve 6 meses y me invitaban a comer ocasionalmente con ellos a su casa y pues la verdad una comida riquísima, ¿no? La de San Luis Potosí. Pero era terrible entrar y ver cómo la cocina pues estaba dentro de la casa. Las personas que llegaban de trabajar en la tarde del campo o albañilería, que es otra de las actividades que se da mucho por allá, pues estaban expuestos también al humo de la leña y prácticamente toda la comida pues la cocinan de esta forma.
Entonces, durante un tiempo sí se estuvo haciendo mucho hincapié para que no se utilizaran las estufas dentro de la casa, pero sigue ocurriendo. Y esta fotografía pues es del 2010, o sea, no tiene realmente mucho tiempo que la tomamos. Es importante también saber que una vez que se diagnostica al paciente, la sobrevida en promedio es de 8 años. Esto no quiere decir que sea una buena calidad de vida la que tienen durante estos 8 años. Lo característico es que se estén hospitalizando continuamente y que tengan asistencias a los servicios de urgencia o a sus clínicas. También se ha visto que aunque la afección pulmonar es menos grave en los pacientes que están expuestos a humo de biomasa, la calidad de vida, la capacidad del ejercicio y la sobrevida están afectadas de forma similar a los pacientes que fuman. Los factores más importantes que influyen en la sobrevida son la función pulmonar. No voy a entrar en muchos detalles técnicos de las pruebas de función pulmonar, pero sí es importante que las conozcamos. La edad y el índice de masa corporal. Son pacientes que se desnutren, tienen una alta demanda de carbohidratos y esto condiciona que bajen de peso rápidamente. El impacto económico es terrible. Estamos hablando que, por ejemplo, una estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social realizada en el 2001, este fue motivo de una tesis de un compañero, generó aproximadamente en promedio 73,300 pesos anuales por paciente. O sea, ese es costo por un paciente que se atendió en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de que tiene casi 16 años esa estadística. Obviamente los números van cambiando, ya hay nuevos datos, pero se aparecen mucho a esto que les estoy presentando. La cifra puede subir hasta casi 140,000 pesos en pacientes que requieren hospitalización por una crisis. O sea, una exacerbación es una crisis o un incremento de la sintomatología habitual del paciente. Los gastos anuales atribuibles para la enfermedad secundaria exposición a tabaco son aproximadamente 37 millones de pesos por año. Y este es un estudio de costos que se hizo en el 2010 en el Instituto de Enfermedades Respiratorias. Entonces vean lo que genera en cuanto a costos la enfermedad. Obviamente, los gastos del instituto en esta enfermedad van a variar de acuerdo al grado del daño que tenga el paciente. Mientras tenga un daño mayor, obviamente los costos son mayores. El gasto por paciente en consulta externa es aproximadamente de 2,100 pesos. Eso es lo que nos cuesta por atender a un paciente. El gasto en hospitalización por día es de 2,290 pesos. En urgencias es de 3,000 pesos aproximadamente. Pero si el paciente tiene una enfermedad grave y requiere hospitalización en la terapia intensiva, estamos hablando que el costo puede elevarse hasta 400,000-500,000 pesos por evento por paciente. ¿De acuerdo? Y estos datos son muy parecidos en todas las instituciones de salud, tanto públicas y obviamente en las privadas esto se duplica o se triplica. Es característico también que se pueda diferenciar a la enfermedad con fenotipo. Un fenotipo son las características clínicas que hacen diferente a cada persona. Es un fenotipo. Entonces, la enfermedad tiene diferentes fenotipos. Tenemos 3 principales, que son los agudizadores, el primer grupo, o sea que son los pacientes que cada rato están yendo a urgencias porque no pueden respirar. Tenemos el fenotipo mixto asma-EPOC, que como su nombre lo dice, comparte características de las dos enfermedades. Son pacientes que tienen cuadro de espasmo bronquial persistente, pero que no responden también al tratamiento como un asmático, que revierte completamente cuando le ponemos los broncodilatadores. Y el fenotipo de enfisema hiperinsuflado, que es el paciente que tiene bulas enfisematosas y que tiene incremento del tamaño de sus pulmones porque atrapa el aire, no lo puede sacar. Como les explicaba, el que más cae a urgencias, el que más se complica es el agudizador. Entonces el paciente que lo hospitalizamos un mes, está un mes en su casa, al mes siguiente vuelve a caer al hospital, luego está otro mes en su casa y así se la lleva hasta que en una de las agudizaciones fallece el paciente. Esas son las características que tiene. Es un paciente de allá del instituto, entonces si ustedes se dan cuenta, tiene incremento del diámetro de su tórax, lo que nosotros llamamos tórax en tonel, un tórax hiperinflado. Este señor se fumaba 100 cigarros al día.
Entonces, pues yo no sé cómo le daba tiempo de comer, de dormir y de hacer todas sus actividades porque se fumaba sus 100 cigarros. Y un dato impresionante cuando hacíamos la historia clínica es que él nos decía que cuando se bañaba, fumaba. Entonces le preguntamos, pues ¿cómo le hacía, no? Pues tenía su ventanita y dejaba su cigarro en la ventanita y se acercaba a la ventanita a darle su fumada al cigarro, ¿no? Entonces un paciente que ya no está aquí con nosotros, pero que fue un caso difícil, que lo estuvimos siguiendo durante mucho tiempo y bueno, que cada rato llegaba a urgencias. Por eso es que lo tomaba con mucho ánimo. En el fenotipo mixto, como les comento, pues bueno, tiene características de asma y EPOC. No me voy a detener mucho aquí para no perdernos, pero lo que nosotros sí debemos de tener en cuenta es que existen características funcionales respiratorias que podemos encontrar en la secreción bronquial de los pacientes y sobre todo los antecedentes personales que nos permiten identificar las diferentes características de los pacientes con EPOC. Pero yo lo que quiero que se lleven aquí, el mensaje importante es que casi siempre está asociada a la exposición al humo de cigarro. ¿De acuerdo? Hay una pregunta frecuente que me hacen cada vez que doy charlas en relación a esto. ¿Qué riesgo tiene la pareja del fumador? Porque también eso es importante, que hay que comentarlo. La pareja del fumador tiene 3 veces más riesgo que el que fuma de desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque el fumador obviamente tiene la protección del filtro. Entonces, pues aunque le frene un poquito, está fumando con el filtro. Y la fumadora se queda en la habitación con el humo del fumador durante todo el tiempo. Entonces, 3 veces más el riesgo de que se enfermen. Y tenemos muchas pacientes que nunca en su vida tocaron un solo cigarro, pero la pareja fumaba. Entonces, ese es el factor de riesgo de que convivamos con un fumador. Por eso es que las políticas estatales, pues creo que son buenas y que tengan sus áreas exclusivas para fumadores y sus áreas libres de humo de cigarro. Aquí tienen un ejemplo. Vean cómo el tórax está completamente en quilla, que se llama también como los barcos, una quilla de un barco, o en tonel, incrementado el diámetro anteroposterior, y vean una radiografía que, bueno, sin necesidad de ser radiólogos, pues la podemos ver inmediatamente cómo está incrementado de tamaño de forma muy considerable el pulmón. Entonces, la radiografía típica de un paciente fumador y de un paciente que tiene predominio de enfisema pulmonar. Ok, ¿cómo voy a diagnosticar al paciente? Lo primero que tengo que hacer es sospechar la enfermedad. Todo paciente que ha fumado durante más de 10 años es candidato a revisión por un médico para descartar que tenga la enfermedad. ¿De acuerdo? Ya no nos vamos a restringir al grupo de edad. Decir, es que es un paciente ya de 60, 70 años. No. Toda persona que ha fumado más de 10 años se debe de estudiar, porque puede estar desarrollando la enfermedad en una etapa temprana, y la importancia de esto es que si logramos dejar que deje de fumar, vamos a impactar en su pronóstico. Esos son los casos que nosotros debiéramos de ver en el hospital, no los pacientes que ya llegan como las fotos que les mostré anteriormente. Es muy importante también pensar en las personas que están expuestas al humo de la leña. Entonces yo diría que toda persona que ha estado más de 10 años expuesta al humo de la leña también se debe de estudiar. Y el test o el examen que debemos de solicitar en todo paciente es una espirometría con broncodilatador. La espirometría es una prueba de función pulmonar, de función respiratoria. Es tremendamente sencilla de realizar, muy barata, accesible prácticamente para todas las personas, y creo que es una de las cosas que debemos de estarle pidiendo a los pacientes que tengan la sospecha de la patología. Entonces, los principales factores de riesgo, como ya lo platicábamos, mayores de 40 años de edad, que hayan fumado o que tengan exposición a humo de biomasa, o historia de exposición a otros humos, gases, polvos o sustancias químicas. Allá en el ISSSTE, por ejemplo, o en pensiones del Estado, llegan muchas mujeres que fueron maestras, son maestras, siempre son maestras, pero que trabajaron frente a grupo 30 o 35 años y estuvieron expuestas al polvo del GIS. Y una pregunta frecuente es si ese polvo les puede dañar el pulmón. Yo no tengo datos estadísticos de eso, sería muy interesante estudiar y ver si realmente les provoca un daño. Pero lo que sí les puedo decir es que tienen alteraciones en las pruebas de funcionamiento pulmonar y pueden desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, no sé con qué porcentaje o con qué proporción, pero sí es un factor de riesgo.
Y los síntomas pivote, como lo decíamos al principio, disnea o falta de aire y la tos crónica. El paciente tosedor crónico es un paciente que se debe de estudiar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para estadificar a mis pacientes? Primero, sospechar el diagnóstico. Tengo que preguntar cuántos años fumó el paciente. Si son más de 10 años, pues ya es de alta sospecha. Y tengo que hacer una espirometría. Sin la espirometría yo encuentro que hay obstrucción, y la obstrucción se refleja con esta medición, que es el volumen expirado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que sin entrar en tecnicismos, lo normal es de 80%. O sea, esto nos habla de la capacidad que tiene la persona de sacar el 80% de todo el aire que tiene dentro de su pulmón. Y en nuestro sistema respiratorio es tan eficiente que en el primer segundo que yo exhalo fuerte, ya saqué ese 80% del aire. Pero ¿qué es lo que pasa si por el hábito tabáquico yo tengo obstrucción de mis bronquios? No voy a poder sacar ese 80% del aire. A lo mejor voy a sacar un 65, un 60, un 50% en el primer segundo. Entonces, cuando esa relación se altera y disminuye, yo tengo un patrón de obstrucción. ¿De acuerdo? Y existen otros factores de riesgo. Hay enfermedades raras como la deficiencia de una enzima que es protectora, que es la alfa-1 antitripsina. Afortunadamente es una enfermedad muy rara, se reporta un caso por cada 100,000 habitantes y sobre todo en países anglosajones, entonces es una enfermedad rara. Pero es importante recalcar que no todas las personas que fuman van a desarrollar la enfermedad. Porque siempre viene el comentario del familiar, pues es que yo tengo un tío que tiene 80 años y que ha fumado 70 de los 80 años y no tiene EPOC. Pues sí, o sea, se dice en la actualidad que de cada 100 fumadores, 10 van a desarrollar EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva. Y de esos 10, uno desarrolla cáncer de pulmón. ¿Sale? Entonces hay que tener en mente ese número. Y como les platicaba, en el Instituto de Enfermedades Respiratorias se ha publicado una asociación directa entre el número de exposición de nuestras pacientes al humo de la leña y el desarrollo de la enfermedad. Para las mujeres que están más de 200 horas al año, se considera ya un factor de riesgo importante. Es bien sencillo. Si ustedes le preguntan a una señora que está torteando en su casa, como lo hemos hecho en los estudios epidemiológicos, cuántas horas al día está ahí, les va a decir que por lo menos 2 o 3 horas está haciendo sus tortillas para cuando llega la familia de trabajar. Si ustedes multiplican 3 horas al día por 365 días al año, pues es el triple de lo que está reportado como riesgo para la enfermedad. Entonces, el riesgo de esta mujer es 75 veces mayor que una mujer que no se expone al humo de la leña. ¿Sale? Entonces, una de las grandes campañas que se ha hecho es tratar de que estas personas ya no estén aquí, que ya no estén cocinando con la leña o con el carbón. Los síntomas característicos, pues como comentábamos, son tos con expectoración y disnea o falta de aire. Y estos siempre se deben de considerar síntomas tempranos de la enfermedad. La falta de aire o disnea es un síntoma que se presenta casi siempre en etapas avanzadas. Y este es otro dato que también les quiero recalcar. Casi siempre cuando el paciente llega al consultorio es porque ya no puede respirar. O sea, difícilmente va a ir en la etapa inicial en la que tiene tosecita y le falta un poco el aire. Van cuando dicen, es que mi abuelito ya sube la escalera y se queda en el primer descanso. O voy con mi abuelita caminando en la calle, camino una cuadra y me tengo que sentar junto con ella porque ya no puede caminar. Es cuando realmente acuden con el médico, antes no. Y eso en qué se refleja? Se refleja en retraso en el diagnóstico y obviamente en el tratamiento. La tos crónica frecuentemente es productiva, es muy pegajosa la secreción que expulsa el paciente y predominantemente es de predominio matutino. Estos síntomas durante las crisis o exacerbaciones se van a incrementar. Cuando tenemos un incremento en la secreción, podemos tener una alteración bronquial que se llama bronquiectasia. La bronquiectasia es una dilatación anormal del bronquio por destrucción del mismo. Hoy contamos con instrumentos estandarizados que son sencillos para autoaplicarse, como son escalas para poder determinar el grado de falta de aire que tiene el paciente. Esta es la escala que más aplicamos nosotros, que es la escala modificada de la Medical Research Council, que nos permite ver qué tanta dificultad tiene el paciente para caminar. Si ustedes se dan cuenta, va del 0 al 4 y aquí
la persona pone un tachecito y nos dice si siente falta de aire solo al hacer ejercicio muy intenso, que creo que eso lo tenemos todos. Si el paciente se siente agitado o falta de aire cuando apresura el paso o camina subiendo una pendiente pequeña, cuando camina más despacio que la gente de su misma edad porque tiene falta de aire, cuando se detiene a respirar cuando caminó más de 100 metros o que después de haber caminado algunos minutos, y finalmente cuando la persona ya no puede salir de su casa porque le falta el aire, o cuando se está bañando, se está cambiando, siente dificultad para respirar. Otro instrumento que utilizamos es el cuestionario de evaluación de la EPOC o CAT, que nos permite evaluar el impacto que tiene la enfermedad sobre la calidad de vida del paciente. Esta va a contar con 8 reactivos de medición unidireccional, que nos permite ver el estatus de salud del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí pueden ver otro de los cuestionarios que aplicamos en la consulta externa. Si ustedes se fijan, el CAT es muy sencillo. Nos pregunta 8 situaciones: si el paciente tose, si tiene flema, si siente apretado el pecho, si cuando camina una pendiente o un tramo se siente cansado, si tiene dificultad para realizar actividades domésticas, si se siente seguro al salir de casa o a pasear, si duerme sin problemas, y muy importante, el nivel de energía que tiene el paciente. Cuando el paciente ya tiene una enfermedad avanzada, pues evidentemente su nivel de energía ya no es el mismo. El examen físico no es una herramienta que nos permita contribuir mucho a la enfermedad. Los signos clínicos sugestivos de limitación al flujo de aire comúnmente están ausentes hasta que esto es grave. Hay un signo característico muy bonito que se llama el signo del pensador. Lo describieron en el 2002 en Estados Unidos, y es de los pacientes que ponen sus codos sobre sus rodillas para descansar porque están agitados. Entonces el signo clínico consiste en ver esta zona de eritema sobre las rodillas del paciente, y eso nos hace pensar que el paciente está recargado sobre sus rodillas porque tiene dificultad para respirar. ¿Sale? Es cuestión nada más de observar a los pacientes. Para hacer el diagnóstico es indispensable realizar una espirometría. Y en la actualidad, como les comentaba, se necesita tener una relación entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada por debajo del 70%. Y el grado de obstrucción lo vamos a determinar con la misma prueba espirométrica. La espirometría es la prueba más accesible y reproducible para evaluar la mecánica de la respiración. Y esta mide la cantidad del aire que el sujeto es capaz de desplazar después de una inspiración y una expiración forzada. Las principales mediciones, como les decía, es la capacidad vital forzada, el volumen expirado forzado en el primer segundo y la relación que existe entre ambos. No es tan complicado, la realidad es que es una prueba que hacemos en el hospital. Hoy, por ejemplo, en el ISSSTE hicimos 18 espirometrías en el turno de la mañana y las hicimos sin ningún problema. Les voy a pasar un video que dura 5 minutos, que me interesa mucho que lo vean porque les explica perfectamente cómo se hace la prueba espirométrica. Tiene audio y todo, entonces si lo podemos poner, por favor. Buenos días, Pedro. Buenos días, doctor. Veamos, tiene usted 48 años, según la ficha que tengo, y le he visitado hace 3 meses por un cuadro catarral. Dígame, ¿cuál es el motivo de su visita? Vengo porque tengo mucha tos y me cuesta respirar. Respecto a la tos, cuénteme desde cuándo la tiene, y si no nota que saca usted mucha mucosidad o más bien es una tos seca, sin expectorar. La tos hace bastante que la tengo, pero ahora ha ido a más. Y la verdad es que no tengo mucosidad. Siempre que me levanto por las mañanas me pongo a toser. ¿Diría usted que esta tos la tiene desde hace más de 3 meses? Sí, desde hace más de 3 meses que toso todas las mañanas. ¿Ha tenido usted fiebre o escalofríos? No, doctor. ¿Y esta dificultad para respirar, cuándo le ocurre? Bueno, pues noto esa dificultad cuando subo escaleras, por ejemplo. Y eso ha ido agravándose con el tiempo y cada vez puedo hacer menos esfuerzo. Dígame, ¿es usted fumador? Pues sí, no hay manera de dejarlo. Fumo más de un paquete de cigarrillos al día. Bueno, vamos a auscultarle el pecho a ver cómo están sus pulmones. Levántese y
Súbase la camisa. Por fuera, por favor. Coja aire. Bien, dese la vuelta, por favor. Otra vez. Siéntese. Tiene usted algunas sibilancias. Está usted muy cargado. ¿Qué es eso, doctor? Son debidas a que el aire le cuesta pasar por los bronquios porque están algo obstruidos. Tendremos que hacer una espirometría. ¿Una espirometría? ¿Qué es eso? Es una prueba muy fácil pero muy importante. Solo tendrá usted que soplar por la boquilla de este aparato. Ah, bueno. ¿Y para qué sirve esto? Sí, yo se lo cuento. Es muy sencillo pero muy importante porque nos va a decir cómo se encuentran sus pulmones. Nos mide dos aspectos muy importantes para el diagnóstico. Por un lado, cuánto aire puede sacar de los pulmones en un segundo, es lo que se llama el FEP sub 1, y por otro lado, la cantidad total de aire que puede expulsar. Nos va a indicar la capacidad que tienen sus pulmones de llenarse de aire. Esto nos permitirá comparar los resultados con la media de la población y ver si se encuentra esta capacidad disminuida o no. Debe usted coger todo el aire que pueda y soplar lo más fuerte y rápido posible por esta boquilla. El aparato recogerá la cantidad de aire expulsado y la velocidad con la que lo ha hecho, y así podremos saber los resultados de su función pulmonar. Venga. ¿De acuerdo? Allá voy. Venga. Muy bien. Coja aire y sople fuerte, fuerte. Más, 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 más. Muy bien. De acuerdo. Venga, vamos, otra vez. Coja aire fuerte y sople fuerte. Más, 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 más. Más, 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 más. Está usted por debajo del 80% de la media. Por lo que tiene una obstrucción al paso del aire de cierta magnitud. Vaya. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Es grave? De momento la afectación no es grave, pero obliga a tomar medidas en cuanto a sus hábitos de vida, como dejar de fumar, para evitar que este problema vaya más y se convierta en algo de bastante gravedad. Pero bueno, todavía no hay que preocuparse, ¿de acuerdo? Ya puedes verse, Pedro, sí. La espirometría es la forma más rápida y sencilla de detectar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Si crees que puedes tener algún síntoma, realiza el autotest o encuentra en el localizador el punto más cercano donde informarte y hacer una espirometría. Es tan fácil como soplar. Y sí, como su nombre, o más bien como el video lo dice, es tan fácil como soplar. Si ustedes se dieron cuenta, la evaluación integral del paciente, obviamente quitando el interrogatorio y otro tipo de detalles, no le llevó más de 5 minutos al interrogador. Y eso es lo que debiéramos hacer en el primer nivel de atención. Probablemente no vamos a ser tan acuciosos como lo hacemos en especialidades ahí en el hospital, pero un médico familiar, un médico general, un médico de primer contacto puede hacer este interrogatorio y puede hacer este estudio y diagnosticar en etapas tempranas la enfermedad. Y las curvas que vamos a encontrar son estas dos, la curva de flujo-volumen y la curva de volumen-tiempo, que finalmente nos permiten ver la cantidad de aire que el paciente puede expulsar. Hay contraindicaciones, perdón por la diapositiva, está muy cargada, pero es necesario ponerlas. Pero todas las contraindicaciones son relativas. Prácticamente les puedo decir que a todo paciente que no tenga una situación de hemorragia, por ejemplo, o que no tenga un posquirúrgico de corazón, de abdomen, ocular, o que no haya tenido un infarto 6 semanas previas al estudio, se le puede realizar con muy buen perfil de seguridad la espirometría. Siempre nosotros tenemos que evaluar la calidad de nuestra espirometría, tenemos criterios de aceptabilidad para la prueba y esto nos permite decir si la espirometría nos sirve para diagnosticar o no, porque hay personas que de plano no cooperan, o sea, lo hacemos o tienen algún problema físico y no pueden hacer la prueba, entonces tenemos que ver el grado de calidad. Aquí tenemos los diferentes grados de
patrones funcionales de la espirometría, y el que nos interesa es este de en medio, ¿no? En el cual tenemos una relación entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada por debajo del 70%, y esto ya nos habla de obstrucción. Así de sencillo. Inclusive hay espirómetros de bolsillo, son de este tamaño, y la persona puede hacerse un test en su casa, y me han llegado al consultorio ya con su prueba. Oiga, doctor, pues yo no sé qué significa la curvita ni nada, pero en el manual dice que lo normal es 80 y yo tengo 60, y me preocupa porque eso habla de que algo está mal. Estos son los espirómetros. Por ejemplo, en el consultorio yo tengo un espirómetro de estos, son de los más nuevos porque ya son ultrasónicos, entonces la certeza que tienen para lo que quiero medir pues es muy alta. En el ISSSTE, por ejemplo, tenemos un espirómetro Draeger, que es como este. Es un espirómetro muy fino, muy bueno, nada más que obviamente tiene otro tipo de características para poderlo utilizar. Y estos son los grados de obstrucción, que van desde leve hasta muy grave, ¿sale? Pues es muy sencillo entender que pues si el paciente está como entre 70 y 80%, pues es leve, no tiene tanto problema. Pero tenemos muchos pacientes que tienen menos del 35% de su función pulmonar, y eso es grave. Ese es el paciente que ya no puede caminar. Entonces, tenemos 4 grados de la enfermedad, desde leve hasta muy grave, y obviamente estos pacientes en muchas ocasiones ya requieren utilizar oxígeno suplementario, que son las personas que ven con su tanquecito de oxígeno o que ven con su concentrador de oxígeno al hombro. Estas son las curvas de espirometría, no voy a entrar en muchos detalles técnicos, pero el cambio es evidente de una curva normal en donde alcanza el paciente un flujo pico, o sea, lo máximo que puede meter el paciente y exhalar de aire, a un paciente que tiene una obstrucción grave, en donde vemos cómo la curva pues está completamente reducida de tamaño. Y en el caso de la curva de volumen-tiempo, pues vemos que igual, o sea, hay una disminución importante del volumen que el paciente puede movilizar de aire. La radiografía de tórax siempre la pedimos de manera rutinaria y nos permite descartar alguna otra enfermedad, como fibrosis pulmonar o como bronquiectasias. Entonces, también es un estudio que se debe de solicitar en los pacientes que tengan tos crónica. Este aparatito que hasta hace unos 15 años pues solamente los médicos lo traíamos, ahora ya todos tienen uno en casa, ya tienen su oxímetro, y está muy bien porque el oxímetro ya se considera dentro de los signos vitales que debemos de monitorizar en los pacientes. Antes eran muy caros, por ejemplo estos de la marca Nonin, que pues se consideran los mejores a nivel mundial sin hacer comercial, cuestan alrededor de 4 o 5 mil pesos. Inclusive este, por ejemplo, ya tiene Wi-Fi. Es muy moderno porque está transmitiendo en tiempo real la información del paciente a una computadora, y el médico puede monitorizar su curva de oxigenación en el consultorio. El problema es el precio, ¿no?, de estos equipos, pero la realidad es que un equipo estándar cuesta alrededor de 400, 500 pesos y nos puede servir mucho para ver el grado de oxigenación que tiene el paciente. Lo normal es que esté por arriba del 90%, 92 idealmente a esta altitud de Guadalajara, que son 1540 metros, y si el paciente está por debajo de 92%, eso nos quiere decir que algo está pasando en su pulmón que no está funcionando y que no le está permitiendo oxigenar. ¿De acuerdo? Existen criterios específicos para pedir otro estudio importante, que es la gasometría arterial, que es una muestra de la arteria radial, o sea, aquí en la mano, y nos permite medir la cantidad de oxígeno que la persona tiene en sangre, pero eso se reserva a pacientes que ya tienen una oxigenación medida con el dedalito por abajo de 88%. Hay otros estudios complementarios que pedimos, pero normalmente lo hacemos cuando queremos descartar alguna otra enfermedad, como un electrocardiograma. Estas pruebas de función pulmonar, pletismografía y difusión de monóxido de carbono, que son costosas, no las tenemos en el instituto, pero que nos sirven para evaluar también la salud pulmonar. Una tomografía computada de tórax, que antiguamente era algo muy caro. En la actualidad ya tenemos laboratorios en donde por 1,200, 1,500 pesos se pueden hacer una tomografía de tórax. Y muy importante, las pruebas de caminata. Estas son sencillas porque ponemos a caminar en un circuito al paciente durante 6 minutos y vemos qué tanto se fatiga y hasta cuánto baja su oxigenación. Y eso nos permite ver el grado de limitación que tiene por la enfermedad.
tenemos nuestro consenso mexicano de EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica y nos permite estadificar la enfermedad en leve, moderado, grave o muy grave e inclusive se habla ya de un grado en extremo grave. Estos pacientes son los pacientes que ya dependen completamente de su familia. Ya no pueden caminar, ya no pueden salir de casa. Existe también una clasificación de cuadrantes A, B, C y D y toma en cuenta el grado de obstrucción medido en la espirometría, toma en cuenta el grado de disnea o de falta de aire con las escalitas que les mostré anteriormente y toma en cuenta si ha tenido crisis que lo han llevado al hospital o no. Y obviamente mientras mayor sea la letra, pues peor es el diagnóstico del paciente. Los que más se mueren, los que más hospitalizaciones tienen son los que están aquí o acá, entre C y D. Y esta es la escala que utilizamos en nuestro hospital para estadificar a nuestros pacientes. El diagnóstico diferencial principal pues es entre asma y EPOC. Asma, recuerden que es una enfermedad de pacientes más jóvenes, sin que esto quiera decir que no se puedan diagnosticar asmáticos mayores. Yo he tenido pacientes de 65, 70 años que van al consultorio por primera vez y se diagnostican como asmáticos. Pero no es la regla. La regla es que el asma se presente en las etapas tempranas de la vida. La EPOC normalmente es una enfermedad mayores de 40 años y algo muy importante, sin entrar en detalle en todos estos datos, siempre va precedida de la exposición al humo de la leña o al haber fumado. Ahora, ¿cómo voy a tratar al paciente? Es muy importante decirles que solamente 2 medidas han demostrado tener impacto en la sobrevida de los pacientes. El dejar de fumar en primer lugar y en segundo lugar el uso de oxígeno cuando lo requiera. Se dice que para que el paciente regrese a su riesgo de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cáncer, como si nunca hubiera fumado, deben de pasar 15 años sin volver a tocar un cigarro. Y eso es algo que nos preguntan siempre en la consulta: doctor, después de cuántos años sin haber fumado, mi riesgo va a compararse al de una persona que nunca fumó. Y es difícil decirles que tienen que pasar 15 años, porque la mayoría a los 6 meses, al año, a los 2 años recae, vuelven a fumar. Pero eso es lo que estadísticamente está escrito: son 15 años para reducir el riesgo al de la población general. Otra situación importante es el uso de los medicamentos broncodilatadores. Se utilizan fármacos muy parecidos a los del asma, como el Ventolin, que se ponen en la boca para poder abrir los bronquios. En la actualidad tenemos una gama enorme de broncodilatadores. Lo que los caracteriza pues es que ya son de tiempo de duración mucho más largo. Ya tenemos medicamentos que se utilizan una vez al día y nada más. Tenemos medicamentos que se utilizan en la mañana y en la noche sin ningún problema. Entonces, lo que va a diferenciar a los fármacos son el mecanismo de acción y el tiempo de duración que tienen. Y lo que hemos visto que es interesante es que si se combinan entre ellos, se potencia el efecto. Entonces, la mayoría de terapias ya incluye 2 o hasta 3 medicamentos juntos para mejorar la respiración de la persona. Entonces, después de dejar de fumar, los broncodilatadores va a ser el medicamento más importante para el tratamiento de paciente con EPOC. Nosotros tenemos que estar seguros de que el paciente quiere dejar de fumar. Recuerden que nosotros no podemos obligar a la persona a dejar de hacer algo porque pues tiene libre albedrío. O sea, él o ella va a decidir cuándo dejar de fumar. Y esa es una etapa difícil porque el paciente sabe que tiene un problema, que tiene que dejar de fumar, pero mientras no se decida a dejarlo, no lo va a hacer. Entonces tenemos que recurrir a consejería profesional, apoyarnos con la red familiar, muchas veces inclusive apoyarnos también con las personas del trabajo, porque a veces cuando el paciente fuma es cuando está en su área de trabajo o que sale de su trabajo se va a fumar. Entonces tenemos que recurrir a todas estas instancias para que el paciente quiera o no quiera dejar de fumar. Otra cosa importante también es decirles que los broncodilatadores o todos los medicamentos no incrementan la cantidad de vida. Por muy buen broncodilatador que sea, por muy caro que sea, no le garantiza al paciente que va a vivir más.
va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar su tolerancia al ejercicio, va a mejorar el número de veces que acude a los servicios de urgencias, los va a disminuir, pero no va a incrementar el número de años que va a vivir. Y cuando yo les platico esto a mis pacientes en la consulta me dicen, entonces, ¿para qué me lo pongo? Digo, bueno, es que tú vas a decidir si te vas a morir ahogado o quieres vivir los años que la vida te dé, pues, respirando bien. Entonces, eso es para lo que nos sirve el broncodilatador. Finalmente, el paciente, por alguna situación relacionada al cigarro, pues va a fallecer, ya sea algo cardiovascular o la misma enfermedad pulmonar, pero el broncodilatador me permite mejorar su calidad de vida. Esto solamente se los voy a comentar, pero son todos los grupos que tenemos de medicamentos para tratar la enfermedad. Cuando yo hice mi primera especialidad de medicina interna en el Centro Médico del Bajío, en León, trabajé un año como adscrito, como internista en el hospital, y me acuerdo que solamente teníamos 3 broncodilatadores. 3 medicamentos teníamos y era nuestra receta de cocina, era lo que le dábamos a todos. Ahorita en el mercado tenemos cerca de 20 medicamentos diferentes. En el ISSSTE, por ejemplo, tengo que decirles que tenemos un cuadro amplísimo de broncodilatadores. Creo que tenemos el mejor cuadro de broncodilatadores que hay en el sistema público. Tenemos de los más nuevos ahorita, tenemos las terapias combinadas. Entonces, el último número que tenemos estadístico de pacientes con enfermedad pulmonar en el Hospital Valentín Gómez Farías es de cerca de 600 pacientes. En mi consulta. Ya hay otro neumólogo en el turno vespertino que también ya está haciendo su estadística, pero pues es un número enorme de pacientes y tenemos tratamiento para ellos, pero sí es importante recalcar que debemos de elegir el medicamento ideal de acuerdo a las características de cada paciente. Entonces, la estrategia de tratamiento va a depender si la enfermedad es leve, moderada, grave o muy grave. En enfermedad leve nosotros podemos utilizar un medicamento de vida media prolongada, como cualquiera de estos, indacaterol, tiotropio, salmeterol, formoterol, cada 24 horas si el paciente tiene síntomas. Y con esto yo espero que mejore. Si se trata de una enfermedad moderada, puedo ya iniciar combinaciones. Esto es lo que teníamos antes, por ejemplo, salmeterol con tiotropio, formoterol con tiotropio, indacaterol, este es nuevo. Pero podemos utilizar estas combinaciones de doble terapia cada 24 horas y con eso la persona se va a sentir mejor. En enfermedad grave tenemos que recurrir ya a otro tipo de medicamentos como el corticoide inhalado y tenemos que acortar el tiempo de administración entre una dosis y otra. Obviamente ya el paciente va a tener mucho más síntomas, entonces yo lo que busco es que mejore su tolerancia al ejercicio, que mejore la resistencia al esfuerzo físico. Y en enfermedad muy grave, pues podemos recurrir a todo, salmeterol, fluticasona, tiotropio, indacaterol. Bueno, les puedo decir que han llegado al consultorio con veneno de escorpión azul y han llegado con no sé qué cosa del cuastecomate o una cosita que ponen en alcohol que les venden. O sea, utilizan cualquier cosa con tal de respirar mejor. Pero la realidad es que es frustrante tanto para el paciente como para nosotros médicos ver que ese paciente no mejora, se va deteriorando cada día. Y lo peor del caso es que muchos de ellos cuando están con enfermedad grave no dejan de fumar, porque ahí viene ya el clásico, pues ya me voy a morir, ¿para qué dejo de fumar, no? Entonces es difícil tratar con ellos. Tenemos apoyo incluso con psicólogos o con psiquiatra para poder dar asesoría tanto al paciente como al familiar. Y ese es el tratamiento escalonado de acuerdo a gravedad. Ustedes pueden ver a los pacientes leve, moderado, grave, muy grave y extremadamente grave. Y vemos cómo su cantidad de vida va disminuyendo de forma importante conforme pasa el tiempo. Y el riesgo de muerte, pues obviamente se va incrementando de acuerdo al grado de enfermedad que tenga. Podemos utilizar medicamentos como el Roflumilast, que es un medicamento antiinflamatorio que nos ayuda a prevenir las crisis. Pero ¿qué problema tienen estos medicamentos? Que son caros y que tienen ya efectos secundarios más importantes. ¿Cuáles? Por ejemplo, náusea, vómito, diarrea. O sea, ya es un medicamento que le va a generar otro tipo de síntomas a la persona que lo utilice. Entonces, como conclusión, y ese es el mensaje que me gustaría dejarles para que lo lleven a casa y lo reflexionen, sobre todo si fuman o si conocen a algún fumador y lo quieren ayudar, es que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad subdiagnosticada que tiene graves implicaciones en la calidad y en la cantidad de vida de los pacientes. Las estrategias de diagnóstico y tratamiento se deben adecuar a nuestra población
y se deben extender a los centros de primer nivel de atención. Yo creo que eso es fundamental, que cada clínica, por chiquita que sea, tenga facilidad de hacer una espirometría. Es algo que se ha peleado durante años y pareciera que vamos por buen camino para que ya las clínicas tengan sus espirómetros. Los fármacos con los que contamos para el tratamiento de la enfermedad deben ser administrados de acuerdo al grado e incluso al tipo de EPOC de nuestros pacientes. O sea, ya es una terapia individualizada, una terapia personal. Y la combinación ideal de medicamentos debe ser aquella que implique menos dosis con menos efectos adversos. El tratamiento inicial lo puede dar el médico general o el médico familiar. Sí es recomendable cuando sea un paciente grave que tenga ya dificultad importante para respirar o que su oxigenación esté baja, que lo valore el especialista. Es muy importante porque eso va a impactar en su pronóstico. Esta fotografía se las pongo, bueno, es una litografía, porque estos anuncios son reales. Hace 30, 40, 50 años se decía que fumar era bueno. Los cigarros Lucky Strike tienen una campaña agresiva impresionante para la gente. Y nos ponían a Santa Claus, pues como de fiesta, fumando, y decía que era bueno. Pueden ustedes buscarlos en internet y van a encontrar donde dice que el médico recomienda fumar para tratar el asma, el médico recomienda fumar durante el embarazo, el médico recomienda fumar antes del ejercicio para abrir los bronquios. Es una campaña que fue terrible. ¿Por qué? Porque las tabacaleras buscaban vender su producto a como diera lugar. Entonces veíamos este tipo de anuncios. Sí, los invito a que hagan reflexión sobre lo que platicamos ahorita y que se den cuenta que pues ahorita en el 2017 la enfermedad es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Yo creo que si seguimos con la situación del cigarro y de la exposición no de leña como vamos, tarde o temprano vamos a estar entre el primer y segundo lugar de causa de muerte o de atención en los hospitales del país. ¿Sale? Les agradezco mucho su atención. Vamos a abrir un espacio de preguntas, por favor. Si hay preguntas. Doctor, muchas gracias por su intervención. Habla de los humos y qué sucede con lo que expelen los automóviles. Me supongo que también afecta. Ese es un comentario muy importante. Se ha visto que sí, la contaminación es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Las ciudades contaminadas como la Ciudad de México, por ejemplo, sí tiene estudios epidemiológicos en donde se ha demostrado que las personas que viven en las zonas más contaminadas sí pueden tener riesgo de tener la enfermedad. Guadalajara y bueno, en general la zona metropolitana es una zona que ya tiene problemas de contaminación. Inclusive ya lo que son las zonas de las ladrilleras o lo que son las zonas que están cerca de las centrales de autobuses o donde hay mucha polución, llegan personas ya con datos de la enfermedad. Hay incluso bien ya identificados pacientes que viven al lado de donde se hace quema todavía de carbón o de madera y que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que la única causa a la que se le puede atribuir es a la exposición a esta contaminación. Pero es un punto muy importante porque sí se relaciona. Yo quiero hacer un comentario personal a raíz de esto. Recientemente abrieron en la esquina de mi casa un restaurante de esos de moda, de carne asada con leña. Todos los días, es decir, tienen una chimenea abierta a la calle. Las paredes de mi casa blancas son grises ahora. Y los automóviles estacionados los llevamos al lavadero y nos dicen los jóvenes que lavan el auto, tiene aceite y tiene lodo. Sí, y eso estamos respirando todos los que vivimos cerca a los restaurantes donde consumen leña y la leña, el humo lo vierten a la calle. ¿Es cierto? Sí, ese es otro comentario muy importante. Ese tipo de situaciones no está regulada. Tengo 3 pacientes de aquí, vecinos de Chapalita, que viven cerca de la Glorieta. Una de ellas es asmática y 2 tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
y han ido directamente a levantar pues quejas porque han construido restaurantes prácticamente al lado, porque antes pues agarraban un terreno y hacían el restaurante, ahora no, ahora agarran una casa y la casa la transforman en un restaurante, y pues realmente eso no está regulado en cuanto a la seguridad de los vecinos, no tanto del lugar, porque ellos cumplen con sus reglas y sus normas y pueden abrir su local. El problema son las personas que viven al lado. Y así como hay quejas de contaminación sonora, por ejemplo, por los lugares que están abriendo con música en la madrugada y todo, yo creo que ese punto también es importante tenerlo en mente. Mi cementerio es ahorita del 82. No, pues hay que cambiarnos ya. ¿De cambiar de casa? De casa. Dos preguntas. ¿Qué tenemos como forma de manejo quirúrgico de estos pacientes? El papel de trasplante de pulmón y finalmente las micropartículas en el medio ambiente. Esa es una pregunta interesantísima. En trasplante de pulmón aquí en México estamos en pañales. En Europa, por ejemplo, hace 2 años tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Gießen, en Alemania. Estuvimos por ahí un par de semanas y conocimos un centro donde se dedican a ver enfermedades pulmonares, y nos decían que el costo de un trasplante de pulmón allá en Europa era de cerca de 50,000 euros. O sea, estamos hablando cerca de 1 millón de pesos solamente el procedimiento. En México hay 2 lugares en donde se está echando a andar el programa. Uno es el Hospital Universitario en Monterrey. Llevan hasta ahorita 4 casos. No les ha ido bien porque obviamente están en la curva de aprendizaje del trasplante, pero es un trasplante caro. Y la mayoría de veces ese trasplante tiene que ser de pulmón y de corazón. O sea, se hace en bloque el trasplante. Entonces, son pacientes que ya tienen mucho daño cardiopulmonar y que, bueno, se aprovecha para hacer también el trasplante de corazón. Otro lugar donde ya se va a echar a andar el protocolo de trasplante es en el Instituto Nacional de Nutrición. Ahí hay ya un equipo que se está preparando fuera para echar a andar el programa, pero al ser un programa tan costoso, difícilmente todas las personas que tengan este tipo de patología en una etapa grave van a tener acceso. Pero la verdad es que no creo que nos dé tiempo de llegar a esa situación. Y en relación a lo de las micropartículas, se dice que hay algunas que son peligrosas. Creo que la más importante es el gas radón. El radón es un gas que se encuentra en el subsuelo y que se dice que se libera cuando hay perforaciones para hacer construcciones. Realmente eso no está normado. O sea, si alguien fuera a investigar en todo lo que están agujerando el área metropolitana, porque parece que fuera Queso Gruyère, Guadalajara y toda el área metropolitana, están agujerando por todos lados, probablemente sí se encontraría emanación de alguna sustancia peligrosa como el radón. Y el radón se ha relacionado con daño pulmonar e incluso desarrollo de algunos tipos de cáncer de pulmón. Y la pregunta del doctor Mariscal también en relación a lo quirúrgico es si se puede hacer un tratamiento para quitar parte del pulmón que esté dañado. La respuesta es sí, se llama reducción de volumen pulmonar, y lo que se hace es, mediante una cirugía, quitar esas zonas del pulmón que están hiperinfladas, o sea, es como si le sacaran globitos del pulmón al paciente para tratar que el pulmón que está sano, que está junto a esa zona que está aplastando el pulmón sano, se reexpanda y mejore. Es una cirugía de alto riesgo, sí se hace, pero la mortalidad es muy alta y se reserva solamente para los casos que ya no tienen otra opción de tratamiento. Doctor, yo quisiera que nos ilustrara un poquito más sobre la metaplasia del epitelio respiratorio y si existe algún círculo vicioso con respecto al EPOC. Sí, eso también es algo bien importante que está estudiado. Recuerden que la metaplasia es un cambio de un epitelio por otro cuando se está expuesto a una situación de agresión continua. Y lo más grave pues es cuando ya se llega a ser una displasia, que es cuando ya hay un cambio premaligno, si así lo queremos llamar, y finalmente viene la neoplasia, que es cuando ya se desarrolla un tumor. Se ha visto que los pacientes, al estar expuestos a las cerca de 2,000 sustancias tóxicas que tiene el cigarro, pueden llegar a tener daño en su epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. O sea, en español, es un epitelio que tiene mucosa y que tiene pelitos, como lo que tenemos en la nariz, como las vibrisas. Y esos cientos o miles de pelitos sirven para que el moco que se genera en los bronquios y en la tráquea se expulse. Cuando nosotros estamos
estamos expuestos al humo de la leña o al humo del cigarro, ese epitelio cambia y pierde los cilios, se hace un epitelio plano completamente. Entonces esa pérdida de cilios nos genera que no haya un buen aclaramiento pulmonar. Y finalmente, si sigue la exposición, puede haber algo que se llama remodelación bronquial. La remodelación bronquial es un cambio irreversible del bronquio que ya no nos permite tener una adecuada respuesta con los broncodilatadores. Y a largo plazo, eso es lo que puede condicionar que ese tejido cambie hacia un tumor o algo malo. Sí, una situación interesante es el hecho de que, según la Organización Mundial de la Salud, se esperaba que para el año 2030 la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocupara el tercer lugar, pero la información que nos ofrece el doctor Aldo realmente es muy preocupante, que actualmente en el 2017 ya se han logrado, entre comillas, esas metas que se esperaban, ¿no? Muy preocupante. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esta posición? Pues lo primero es dejar de fumar. A mí se me hizo muy interesante cuando ponían en las tiendas las imágenes en las cajetillas de cigarro de una ratita, un corazón, un pecho abierto, un señor con una traqueostomía, un tumor, y que decía en la cajetilla "fumar mata". Esas campañas en su principio impactaron. Ahorita pareciera que ya no tienen ese impacto porque el tabaco se sigue distribuyendo de una forma indiscriminada. Realmente ustedes pueden ver un niño de 8, 10, 12 años yendo a una tienda y comprando unos cigarros y nadie le cuestiona por qué los compran, cuando debiera de ser diferente. Inclusive hasta lo toman a burla. A mí me ha tocado ver muchachos que llegan y me dicen, pues dame ahora el de la ratita, o dame ahora el del corazón, o dame ahora... ¿Por qué? Porque realmente no le dan la importancia que tiene. Creo que una manera importante para poder prevenir esto sería el incremento de los impuestos al consumo del tabaco. En Puerto Rico y en Estados Unidos una cajetilla de cigarros cuesta alrededor de $10. O sea, estamos hablando que cuesta cerca de 180 pesos una cajetilla de cigarros. Si eso aplicara aquí, créanme que disminuiríamos, creo que de manera muy importante, el cigarro. ¿Por qué? Porque ya le dolería a la persona gastarse 200, 300 pesos diarios en cajetillas de cigarros. Esa sería una forma. La otra, pues educación. O sea, desde chiquitos decirles, ¿sabes qué? Es malo, te puede hacer este daño. Y finalmente el que va a fumar, o sea, ese es un hecho, ¿no? Pero sí vale la pena prevenir desde casa y desde el primer contacto, el primer nivel de atención, que el paciente adquiere el hábito de fumar. Antiguamente, el doctor Fernando Révora, uno de mis maestros, un tisiólogo de hace 40, 50 años, exdirector del Instituto de Enfermedades Respiratorias, llamaba a la enfermedad como enfermedad tabáquica inflamatoria. Ese era el término que le daba hace 40 años y el doctor sigue siendo vigente con ese término. O sea, el tabaco es lo que provoca el daño en el paciente que fuma. Entonces creo que hay que prevenir, esa es la respuesta a la pregunta en concreto. Pienso que obesidad y tabaquismo son enfermedades aditivas, respuesta de enfermedades aditivas, y tanto es difícil manejar la obesidad como el POC. Gracias. No habiendo ya más preguntas ni comentarios, procedemos a reconocer la conferencia que nos ha dado el doctor. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Aldo Carrasco Carrizosa por su participación en las actividades organizadas por la Academia de Ciencias de la Salud de esta institución, con la conferencia EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, dentro del mes de la medicina, nuevo tratamiento de enfermedades y problemas, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 1 de agosto de 2017, signada por el doctor Ignacio Mariscal Ibarra, coordinador de la academia, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente.
Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante. Los avisos son los siguientes. El martes 8 de agosto a las 20 horas, dentro del mes de la medicina, se presentará la conferencia Nuevos tratamientos de enfermedades problema. La conferencia denominada Hepatitis C, a cargo de nuestro invitado, el doctor Alejandro Montaño Loza. Como es costumbre, para seguir comentando lo que aquí nos informaron, los invitamos a un convivio aquí en los patios de nuestra casa sede. Y solo le resta al señor presidente hacer la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 21 horas con 10 minutos, declaro clausurada esta ceremonia y conferencia mes de la medicina, nuevos tratamientos de enfermedades problemas, la conferencia EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a cargo de nuestro invitado, el doctor Aldo Carrasco Carrizosa. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.